Para poder sufrir necesito tener un pensamiento negativo, pero para poder tener un pensamiento negativo necesito tener una creencia falsa. Y por supuesto esa creencia falsa, cuando se conecta con un evento externo que yo evalúo como malo, origina que el pensamiento inmediatamente active esa codificación mental y hace que el archivo de creencias falsas se abra y aparezca el sufrimiento. Si cambiara ese pensamiento voluntariamente y lo dirigiera a otra cosa, dejaría de sufrir. Cuando se modifica la creencia, inmediatamente se deja de sufrir. Al recordar cosas, abrimos archivos. Abrir archivos que puedan tener contaminación mental, pero para limpiarlos. Esto se hace agradeciendo o reconociendo el valor que tuvo esa experiencia dolorosa para mí. Lo que pasa en mi interior se va a manifestar externamente en el mundo físico. Eso es lo que llamamos el espejo. Vamos a reflejar en la realidad física lo que pasa en nuestro interior mental. La única forma de ver físicamente lo que sucede en la mente es observarlo en los resultados físicos que se obtienen. Cuando una persona tiene una tragedia en su vida, es porque su mente se ha llenado de información falsa, de creencias. No es posible generar una tragedia desde una mente sana, desde una mente sabia. Cuando sé que no sé, me dispongo a aprender lo que no sé, pero cuando creo que sé, inicio una lucha contra lo que creo que está mal y no me dispongo a aprender nada nuevo. Entro en conflicto porque ese es el nivel de la ignorancia. Sabiduría es verificar lo que sé o no sé para salir de la creencia. La creencia es lo que nos lleva a luchar contra lo externo porque creo que está mal. La sabiduría nos lleva a aprovechar lo que sucede externamente para aprender, enseñarlo o respetarlo. La confiabilidad comienza cuando yo soy confiable para mí. Eso significa que yo soy el mejor amigo mío. La persona que no es amiga de sí misma tiene poco atractivo personal porque piensa que no vale, que no merece, que no sirve, que no le cae bien a nadie y por supuesto eso es lo que va a suceder. Si soy buen amigo mío, pienso, soy una creación perfecta de Dios. ¿Quién no lo es? Y tengo todas las facultades y capacidades que Dios me dio. ¿Quién no las tiene? Y me dispongo a usarlas, primero para hacerme feliz y luego para compartir mi felicidad con los demás. Y me encanta dar lo mejor de mí y me abro a recibir lo mejor. Todos los seres humanos que me rodean son seres maravillosos y estoy dispuesto a ofrecerles a ellos todo mi respeto cuando se equivoquen, todo mi amor cuando me necesiten y toda mi capacidad de servicio en cualquier momento. Pero necesito que los demás lo sepan. Voy a dirigirme a los demás con una sonrisa, con una actitud agradable. Eso ya genera el primer nivel de atractivo. El segundo nivel de atractivo es cuando la persona tiene profundo compromiso. Lo que tenga que hacer lo haré con toda mi capacidad, mi constancia y mi estabilidad. Lo que la vida me ponga a hacer. Y el tercero es el servicio incondicional. Donde la vida me ponga, allí me sentiré feliz y allí daré lo mejor de mí sin condiciones y sin restricciones. El ego es todo un conjunto de creencias falsas. Por lo tanto, los pensamientos desde el ego
nunca producirán satisfacción. Algunas personas confunden la autovaloración con ego. Eso es una mala definición, porque nos dijeron que egoísmo era pensar en mí, porque yo tenía que pensar en los demás sin esperar nada, y ahí fue donde me empobrecí. El egoísmo es cuando yo no acepto a los demás, cuando yo quiero cambiarlos para que se comporten como yo digo y yo quiero. Eso es el egoísmo. Y eso genera poco atractivo, porque cuando estoy frente a una persona que no estoy aceptando, eso no genera hacia él ni confiabilidad ni atractivo. Entonces el ego se disfraza de amor. Tú tienes que cambiar. Eso no es ningún amor, es una no aceptación del otro. La autovaloración es autoestima. El problema es que las personas no tienen pensamientos de autoestima porque les vendimos la idea de que eso era ego. Como no quiero ser egoico, no puedo pensar en mí. Es que amor es dar todo sin esperar nada, y la mente se bloquea. Amor es dar siempre lo mejor de ti y abrirte a recibir todo. Lo único que se hace es el orden del universo, la voluntad del Padre. Si le pongo condiciones limitantes al orden del universo, es decir, quiero que las cosas sean como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo y como a mí me gustan, va a suceder lo siguiente: desilusión. Puede ser cualquier cosa. Cuando pongo condiciones limitantes del quiero, el siguiente paso se llama desilusión, porque no sucede como yo quiero. La dualidad mental es la comparación de los términos, bien y mal. Juzgar las cosas como malas o buenas. Siempre estoy luchando para evitar lo malo y mantener lo bueno. Y esa dualidad mantiene un conflicto en mi mente. Es importante no mirar una situación externa como buena o como mala, sino mirarla como una experiencia necesaria, un suceso perfecto, un proceso perfecto para la evolución. Las cosas son necesarias y perfectas para aprender algo que no sé, o alguien no sabe, o son necesarias y perfectas para mejorar mi energía, o hacer algo que ya sé hacer o alguien ya sabe hacer. Cuando alguien me diga algo desagradable, voy a pensar, esa persona tiene todo el derecho de tener una opinión de mí. Es lamentable que tenga una opinión con la que ella se está sintiendo mal. El problema no es mío. Yo en mi esencia soy lo que siempre soy, una creación perfecta de Dios que es independiente de las opiniones de las demás personas. Ese es el pensamiento de cero sufrimiento ante las expresiones desagradables. Ese es el ejercicio de invulnerabilidad, de imperturbabilidad, de inofendibilidad. No le voy a responder a esa persona con ningún tipo de reactividad, sino con paz. Le voy a responder en un tono muy suave. Tienes toda la razón en estarte sintiendo mal. E internamente me voy a decir, gracias Padre por la maravillosa oportunidad que me das en esta persona de desarrollar todo el potencial de amor que existe. Si haces esto, estarás frente a una de las mejores oportunidades que has tenido en muchas vidas para trascender un problema, el problema de tu ego. Por favor, no la desperdicies, porque la has desperdiciado muchas veces y se te está volviendo para darte otra oportunidad. La sabiduría dice algo muy simple: hablar cuando se debe hablar y callar cuando se debe callar. Depende del propósito
que tenga en mi interior. Si mi propósito es enseñarle algo, no podré permanecer callado, porque en el silencio no podré manifestar nada. Pero si mi propósito es enseñarle algo a alguien, primero tendré que verificar que esa persona está dispuesta a aprender, porque si no estaría violando la ley. Si la persona está dispuesta a aprender, tendré que hablarle amorosamente, pero si no está dispuesta a aprender, será inútil que yo hable al respecto con él. Él no me dio permiso para eso. En ese caso tendré que permanecer callado y el aprendizaje es para mí. A ninguno de nosotros nadie nos perjudica y nadie nos beneficia. Lo que los demás hagan o dejan de hacer, a cada uno de ellos los beneficia o los perjudica. A cada uno de nosotros solo nos beneficia o nos perjudica lo que nosotros mismos hacemos, lo que nosotros mismos pensamos o lo que nosotros mismos decimos. Cuando vuelvas a quejarte, a luchar, a protestar contra alguien, estarás cometiendo el mismo tipo de error que estás criticando, porque alguien te está criticando, está luchando contra ti, se está quejando de ti. Ese eres tú. No hay nada grave. En el universo no existe la palabra grave. Grave es lo que mi mente hace cuando interpreta un suceso de manera negativa. Grave para mí, no para el universo. Para el universo todo es perfecto. El pensamiento crea el mundo interno del ser humano. La ley de correspondencia crea el mundo externo que corresponde a ese pensamiento. Cuando no aceptamos algo por ley de correspondencia, eso se manifestará. Todo lo que tú le desees a cualquier ser humano, te lo haces a ti mismo. Por lo cual no le desees a nadie, por ninguna circunstancia, nada que no sea amor. Porque estarás creando un mundo interno que se va a manifestar en tu realidad física. Por eso, deséales a todos los seres humanos lo mejor, y eso producirá un gran beneficio para ti. Siempre nosotros estamos creando condiciones para nosotros mismos. No creamos condiciones para las otras personas. Una persona que sienta rabia contra otra y posteriormente la agreda físicamente, estará creando una condición que posteriormente se verá reflejada en sí misma por ley de causa y efecto. Esa persona que resultó agredida también ya había creado esa condición de agresión en ella misma. Y este agresor es solamente el instrumento que el universo envió para que se llevara a cabo su correspondencia. No hay nada que suceda en nuestras vidas que no haya sido originado y creado por nosotros mismos. Lo único a lo que yo me enfrento es a mis propias creaciones. Según lo que creas, serán las condiciones externas que crearás para ti. Cuando creo que existe la maldad, me lleno de miedo, trato de huir, pelear, castigar.
Cuando creo que existe la injusticia, trato de ser justiciero y me lleno de conflictos. Cuando creo que existe la culpa, me culpo a mí mismo y me lastimo, o culpo a los demás y trato de lastimarlos. Y todo eso me lo estoy haciendo a mí mismo. Cuando creo que el castigo es una herramienta apropiada para corregir algo, pienso que debo vengarme, siento odio y quiero lastimar. Cuando me creo bueno y trato de evitarle las experiencias de aprendizajes a los demás, me lleno de sufrimiento. Cuando me creo que soy dueño de algo o de alguien, trato de limitarlo, de poseerlo, de dominarlo. Cuando creo que el amor es algo exclusivo, me olvido de que el amor es algo universal. Pero recordemos que no existe la maldad, solo niveles de ignorancia. Que no hay injusticia, solamente situaciones correspondientes para aprender lo que no se sabe y que son perfectas para cada uno de nosotros. Que no existe la culpa, solamente existen los errores involuntarios que cada persona comete y que son necesarios para descubrir las leyes universales. Que el castigo no es apropiado para aprender nada, solo enseña amor. Que la bondad no es una herramienta apropiada para solucionar las dificultades humanas, sino el servicio en acción y la información. Que no somos dueños de nada, que todo aquí lo tenemos prestado. Que las relaciones humanas no se pueden manejar por exclusividad, sino por acuerdos específicos. Cuando comprendemos todo esto, nos liberamos de todo ese conflicto que genera nuestro pensamiento. Entonces salimos de la ignorancia y aprovechamos el destino. Se cambia la correspondencia y sanamos nuestra mente. Dejamos de cometer errores y pasamos a aprender de ellos. Administramos lo que tenemos, disfrutando de lo que hacemos. Hacemos acuerdos con los demás y nos comprometemos con ellos. Solo puedo salir del sistema de creencias, cambiando el sistema de creencias. Porque mientras mi mente tenga la configuración que le ha dado mi sistema de creencias, los resultados serán los que se correspondan. Pero cuando yo verifico que el resultado que obtengo no es satisfactorio para mí y he comprendido que ese resultado no es la culpa de nadie, sino el resultado de mi condición interna, comprenderé que para obtener otro resultado necesito cambiar la estructura de la configuración mental que genera ese resultado. Si no comprendo esto, lamentablemente va a pasar que voy a buscar un culpable
y voy a tratar de castigarlo a él por lo que me está pasando, sin saber que lo que me está pasando lo he creado yo, y así no habrá solución. ¿Cuándo comenzaremos a cambiar esto? Cuando nos hayamos saturado. Entonces empezaremos a sintonizar información para la solución. Recordemos que no podemos aceptar algo que no comprendemos. No ganamos nada con repetirnos la palabra. Acepto esto, acepto esto. Si no lo he comprendido, la mente no lo va a aceptar. Necesito comprenderlo. ¿Pero comprender qué? Necesito comprender que las situaciones a mi alrededor no son buenas ni malas. Necesito comprender que son neutras y que, bueno o malo, es el mapa mental que utilizo para evaluar la situación externa. La situación externa es solo un evento neutro, no es bueno ni malo. Mi mente lo califica. Y eso es lo que hace que se desarrollen en mí los sentimientos y las actitudes hacia ese evento. Si puedo comprender esto, ya puedo decir que acepto el evento como algo neutro, que no afecta mi paz ni mi armonía. Y por más que yo le diga a mi mente que lo acepte, mi mente no lo acepta, porque la mente solo trabaja por un mecanismo lógico. Y no es lógico que la mente acepte algo que es malo. Entonces la única forma de que la mente lo acepte es que comprenda que no es malo, sino solamente necesario. Intentar aceptación sin tener comprensión es un ejercicio inútil, porque caeremos en la resignación y no en la aceptación. Cada vez que te enfrentes ante una situación externa que no comprendas, aunque no sepas la razón, piensa: esta situación forma parte de un proceso perfecto para el desarrollo espiritual de los seres humanos. Así yo no sepa cómo. Piensa así inicialmente para liberarte del sufrimiento. Porque cuando pienso que es un propósito perfecto o una oportunidad perfecta de aprendizaje, desaparece inmediatamente el conflicto y el sufrimiento. Lo único que puedo cambiar es la forma de interpretar las situaciones, es decir, cambiar el propósito en mi mente. Si queremos ser felices, pensemos que nos estamos preparando para cosas maravillosas y cada vez que encontremos una dificultad, veámoslas así: qué extraordinaria y qué formidable oportunidad me está dando la vida para aprender a ser feliz y a desarrollar mis facultades. Esto hará que el sufrimiento desaparezca y reprogramará nuestra mente. Existen dos formas de manejar el sufrimiento: el muro de las lamentaciones y que no se noten, porque cuando ya tengo un proceso emocional alterado, cuando tengo un sufrimiento instaurado, debo hacer algo con eso.
hay que expulsarlas. Las emociones alteradas se expulsan, se liberan, gritando, llorando, pataleando, corriendo. Necesito comprender que tengo derecho a sentir sentimientos de odio o de rencor u otros sentimientos negativos. Por lo tanto, mientras logro cambiar el pensamiento, voy a cambiar la polaridad. Necesito hacer ese trabajo conmigo y darme cuenta que los demás no tienen la culpa de lo que yo sienta. La sola comprensión de que nadie tiene la culpa de lo que sienta es un proceso liberador. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es el estado natural del universo. Es tan natural como que el sol siempre está ahí arriba. A veces no lo podemos ver porque hay nubes que lo tapan. Pero en cuanto éstas se apartan, vuelve a aparecer. Siempre estuvo ahí. Eckhart Tolle explica en una frase de su libro El poder de la hora el gran error que cometemos al confundir la abundancia con la posesión de elementos materiales. Una vez que obtenemos las cosas materiales, nos damos cuenta de que el vacío está todavía ahí, que no tiene fondo. La abundancia y la prosperidad tienen que ver con nuestra conciencia. Cuando sabemos quiénes somos, ya tenemos todo lo que necesitamos. En ese momento somos ricos. Al abrir nuestro corazón y confiar, damos permiso para que todo se manifieste en nuestras vidas. Donde hay amor, hay riqueza y éxito. El amor también puede definirse como la capacidad para tener excelentes relaciones que benefician a todas las partes. A quien sabe amar y ser feliz, todo lo demás le será dado por añadidura. En cambio, quien pone condiciones a su amor y a la expresión de sus valores no puede abrir las puertas de la abundancia. La abundancia no consiste en una cantidad concreta, sino en la relación entre los recursos que uno utiliza y las necesidades que debe cubrir. Estar en abundancia implica estar en armonía, en equilibrio. La prosperidad es una curva de ampliación del servicio que aumenta los recursos. La escasez se da si hay más gastos que ingresos, no importa el volumen de recursos que se maneje. Tener la capacidad de disfrutar sin límite de todo lo que está a nuestra disposición en el universo es la mayor riqueza que existe. Es rico quien disfruta su función y no tiene que ganarse nada, porque el solo hecho de deleitarse con lo que hace le hace correspondiente con los recursos y los elementos de la abundancia. Quien es feliz y disfruta todo lo que hace, siempre tendrá abundancia de recursos. Es decir, al que disfruta haciendo, le corresponde recibir todo en abundancia. Pero al que entra en conflicto para ganarse la vida, le corresponde sufrir lo poco que recibe. Mientras no disfrutemos lo que hacemos, no estaremos mirando la vida con amor, sino sufriéndola. Por lo tanto, nos encontraremos llenos de limitaciones y no de paz. Al comprender que las propias situaciones y los resultados que cada uno obtiene
proceden de su concepción mental. Inmediatamente se dispone de una herramienta poderosa: dejar de culpar a los demás o a la vida por lo que a uno le pasa. La incondicionalidad es la capacidad de estar siempre dispuesto al servicio a cualquier persona, con alegría y entusiasmo, en cualquier circunstancia. La incondicionalidad es una cualidad absoluta que implica entregar y compartir los mejores valores que la persona posee, sin restricción y sin condición alguna. La virtud de la incondicionalidad se expresa a través del principio universal de la siembra y la cosecha. No depende del sembrador el lugar donde caerá su semilla. Es decir, si una persona piensa primero en quién merece recibir una expresión de amor, ya está poniendo una condición restrictiva a sus valores internos. Por ello, se manifiesta inmediatamente su limitación mental para entregar y compartir su potencial de riqueza interior. Así pues, la persona limitará profundamente su capacidad de recibir y cerrará las puertas al flujo de la abundancia del universo. Esto es así porque quien limita su potencial interior no está comprometido con sus valores, no los ha reconocido y no puede beneficiarse de ellos. En definitiva, no es confiable ni tiene capacidad de servicio. Para la incondicionalidad son fundamentales el entusiasmo, la alegría, las ganas de hacer cosas, saber que uno puede. Saber, no creer. Esta distinción es importante. Podemos, porque los valores y la capacidad residen en nosotros desde el origen. Si uno cree que no tiene, que no vale, que no puede, estará destinado al fracaso. Comprender que no existe el mal, que lo único que hay en el universo es un proceso dirigido desde el amor para la evolución y el desarrollo espiritual. Sobre esta base, todo lo que ocurre a nuestro alrededor o lo que personalmente experimentamos es perfecto y necesario, porque tiene un valor importante para cada uno de nosotros, para nuestro aprendizaje. El mal no existe, ni siquiera existe el bien, son polaridades de cuya interacción surge una comprensión. Entonces, ¿qué existe si no hay bien ni mal? Existe algo muy hermoso, el propósito de amor, que se origina en el mismo centro de la creación del universo. El propósito de amor nos lleva a gozar de las experiencias necesarias para alcanzar la comprensión del orden mismo del universo y descubrir la verdad a través de la observación de los resultados obtenidos. Desterremos el no y pensemos: yo valgo, yo puedo. Jamás perderé libertad, porque esta depende de una decisión interna, no tiene que ver con lo que pasa afuera. Los demás merecen siempre lo mejor de mí y no tengo por qué ofrecer nada que no sea eso. Que los demás lo reciban y lo valoren o que no lo hagan no tiene nada que ver conmigo, es problema de las demás personas. No tengo por qué poner una condición a mis valores porque otros tengan una restricción mental. No es una cuestión que yo deba resolver, sino que mi deber es expresar mis valores sin condición ni restricción. Los demás verán qué hacen con ello, eso ya no depende de mí. En toda situación existe una oportunidad de aprendizaje para cada persona. Es decir, lo que sucede a nuestro alrededor, las experiencias que vivimos, se originan desde un mundo no físico situado en nuestro interior.
Se trata de olvidar lo que pasa afuera y comenzar a trabajar con lo que pasa dentro. Es importante desprenderse de todas las limitaciones y restricciones. No debe interesarnos lo que sucede afuera, ni lo que los demás hacen, ni su condición evolutiva, ni los procesos que estén viviendo, ni su destino, porque nada de eso depende de nosotros. Solo debe interesarnos una sola cosa, que sí depende de nosotros: ofrecer a cada ser, persona o circunstancia con la cual nos relacionemos el 100% de lo mejor que hay en nuestro interior. Una de las grandes condiciones restrictivas que imponemos a nuestros valores son los objetivos, las metas. Cuando establecemos metas y objetivos en nuestra vida, desviamos nuestro flujo energético, porque no sabemos si podremos alcanzar o no esas metas, ni si tales objetivos nos corresponden. Esta circunstancia genera ansiedad, lo que a su vez resta capacidad de acción. Por supuesto, es una restricción. No hay que poner restricciones a la vida, pero pueden tenerse propósitos. Eso sí, no hay que poner condiciones al universo. Simplemente hay que abrirse a recibir lo que venga, lo que la vida le tenga preparado, pero sin condiciones, ni respecto a quién va dirigido nuestro servicio, ni a cuánto recibiremos a cambio. Solamente hay que dar lo mejor y jamás cerrarse a recibir. Es decir, nunca hay que pensar, la vida me está dando mucho. Tampoco se ha de pensar que la vida otorga muy poco. A cada cual le da lo correspondiente a su capacidad de servicio. Si ésta se amplía, llegarán muchos más recursos. Ese es el secreto y se llama incondicionalidad. El éxito no es acumular muchas cosas, sino ser feliz con las que tenemos. El servicio consiste en proporcionar información a quien la necesita para mejorar su vida. Esto es un acto profundo de amor. Buscad el reino de Dios dentro de ti y lo demás se te dará por añadidura. Primero es necesario disponerse a dar, para después poder recibir. La persona abundante es la que ha aprendido a dar y recibir en equilibrio. Una persona confiable, es decir, digna de confianza, posee uno de los valores internos más valiosos que existen, puesto que la confianza es capaz de abrir los corazones de las demás personas y dar acceso a las puertas universales de la abundancia y la prosperidad. Esto, a su vez, permite tener éxito y satisfacción en todas las áreas de la vida. La confianza consiste en fluir con la ley de compensación del dar y recibir. No hay puerta que la confianza no pueda abrir. Una persona confiable ha desarrollado como mínimo estas 5 cualidades. Deja fluir la vida sin ejercer resistencia a nada ni a nadie, porque si uno no renuncia a todo lo que produce sufrimiento, estará ejerciendo resistencia. Está en el punto justo, es decir, se comporta siempre con los demás de forma normal, sin que se note que él se encuentra en un nivel de comprensión superior. Es capaz de servir sin sufrir.
Es imprescindible servir a los demás con todo el amor y entusiasmo del que uno sea capaz si se presenta la oportunidad, pero sin sufrir. Una persona confiable nunca se ofende ante las actitudes de los demás. Si una persona se ofende y además lo expresa, los otros dejarán de confiar en ella porque se convertirá en alguien que agrede, critica, juzga. Y eso no genera confianza, sino aislamiento y alejamiento. Una persona confiable respeta totalmente los derechos de los demás, sin criticar, juzgar ni castigar. Por otra parte, la confianza presenta 3 aspectos. 1. Confianza en uno mismo o autovaloración. La persona más importante en el universo para cada uno es uno mismo. Para poder ofrecer valores, primero hay que tenerlos. Jamás se nos puede ocurrir creer que pensar en uno es egoísmo. Si las personas no se valoran a sí mismas, no podrán hacer ninguna otra cosa. Si una persona no confía en sí misma, ¿hasta qué punto puede ser confiable para los demás? Necesitamos comenzar a aceptarnos sin condiciones ni restricciones. La persona que no es capaz de ser feliz por sí misma es un peligro para los demás. Una persona necesita la aceptación de otros solo cuando no se acepta a sí misma. 2. Ser digno de confianza para los demás. 3. Ganarse la confianza de los demás mostrando los propios valores. Yo soy una perfecta creación de Dios, porque así es, y reconozco que tengo la capacidad de ser feliz, de disfrutar de la vida, de aprender y de servir eficientemente a los demás. Lo que sucede a mi alrededor es una maravillosa oportunidad para desarrollarme internamente en la capacidad de comprender la razón por la cual sucede y disfrutar el aprendizaje que de ello hago. Toda situación repetitiva que tiene un nivel de insatisfacción tiene una sola razón. No he aprendido lo que la vida me enseña. Entonces no sé cómo solucionar un conflicto y por eso se repite. Para ello tenemos que mirar nuestros indicadores internos. Si estoy culpando a alguien, si estoy sufriendo por la situación, si estoy luchando con la situación, si quiero cambiar a alguien, si quiero huir de un lugar porque no soy capaz de manejar la situación. Eso es lo que precisamente tengo que dejar de hacer. La respuesta está en nuestro interior. Si tengo malestar interior, entonces lo que tengo que hacer es dejar de tener malestar. ¿Cómo hago eso? El malestar se origina en mi capacidad interior de no aceptar esto como una oportunidad de aprender. Lo estoy viendo como algo indeseable, como algo malo, como un castigo, y desde ahí no tiene solución. Necesito verlo como es. Una maravillosa oportunidad que la vida me da para el desarrollo de la virtud. Y si desarrollo la virtud y la comprensión, la situación desaparece. De lo contrario, la situación se repite indefinidamente. La situación que genera el malestar no es externa, sino interna.
Al dejar de hacer eso se soluciona el problema. La idea es tener permanentemente en mi mente pensamientos de amor. De esta manera se va a ir modificando progresivamente la estructura de la personalidad y se va a ir volviendo una estructura amorosa y exitosa. Yo no beneficio ni perjudico a los demás con lo que pienso, solo me beneficio o me perjudico a mí mismo. Mientras no pueda comprender esto, los procesos internos serán muy ineficientes, pues o me llenaré de culpa cuando piense que estoy perjudicando a alguien, o me llenaré de resentimiento cuando piense que alguien me está perjudicando. Necesito comprender algo simple pero profundo. Nadie puede herirme, nadie puede beneficiarme. Cuando puedo comprender esto, me permito trascender uno de los mayores problemas de los seres humanos, la idea de la culpa y la idea del castigo. Estos dos enferman la mente y enferman la sociedad y se dan por una creencia falsa. Creo que los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa o creo que soy culpable de lo que le sucede a los demás. Solo yo soy el responsable de mí mismo y los demás son responsables de ellos mismos. Todo lo que le desees a los demás, te lo haces a ti mismo, no a los demás. Porque tú no tienes el poder de modificar a los demás. Cada cual decide qué hace con su pensamiento, con lo que percibe. Esa libertad es la que nos permite crear nuestras propias experiencias. Lo mejor que podemos hacer para agradecer a Dios es disfrutar intensamente lo que tenemos. Imagínate lo que esperamos cuando le regalamos un juguete a un niño. Esperamos que se arrodille y nos dé las gracias constantemente o que lo use y lo disfrute. Queremos que lo disfrute, que ni siquiera nos dé las gracias, porque para nosotros es un placer llevarle ese juguete. El agradecimiento es una herramienta muy profunda, pero no bien identificada. Estamos acostumbrados a agradecer en nuestras oraciones por todo lo que tenemos, pero solo debemos agradecer a Dios por una cosa, la oportunidad de aprendizaje, es decir, por las dificultades. El agradecimiento es la herramienta fundamental de sanación mental de todos los seres humanos. El significado real del agradecimiento es agradecer lo que aprendo de las dificultades. En el momento en que hago eso, reorganizo totalmente mi pasado. El pasado son solo recuerdos. La parte negativa del pasado, los rencores, rabias, culpas, resentimientos, tristezas, energías negativas que contaminan nuestra mente. Son energías que pueden somatizarse como problemas físicos. Ante una situación de rencor, como recuerdo, una persona tiene esto asociado con algo injusto o malo o no correspondiente, pero si lo asocia con una maravillosa oportunidad de aprendizaje, llegará a agradecer el evento y a las personas que estaban dentro de ese evento, y su mente quedará sana inmediatamente. Por supuesto, no es a Dios al que tienes que darle las gracias, sino a aquellas personas que considerabas tus enemigos, a esos entrenadores maravillosos, y ahí se sana tu mente. El pensamiento de amor es el más alto y el más poderoso de todos. Es aquel pensamiento que nos permite comprender el propósito de amor que hay detrás de un suceso, que para muchos puede ser una tragedia o un drama. Los pensamientos de amor son para eso, para comprender que no hay nada grave
sino que todo forma parte de un proceso perfecto. Para poder comprender que no hay enemigos, que no hay injusticia, que no hay nada grave, que no hay nada malo, que no hay problemas, necesito darme cuenta que eso son tan solo creencias y que solo hay procesos perfectos para el desarrollo de la conciencia y para la trascendencia de todos los niveles básicos. Cuando Jesús le preguntaron ¿qué es el amor?, Él enseñó: amad a tus enemigos, bendecid a aquellos que te persiguen y calumnian, y además orad por aquellos que te hacen el mal. Ese es el pensamiento de amor. Pero para poder acceder a ese pensamiento necesito comprender muchas cosas, como que no existen enemigos, que no existe nadie que me perjudique, ni siquiera que me beneficie, que no existe el mal. Podría llegar incluso a agradecerle profundamente a aquel que me agredió por la oportunidad que me da de desarrollar el pensamiento de amor sin culparlo a él o dejarme afectar por él. La paz nace como la comprensión profunda de que nadie me hace daño, de que no existe la injusticia, sino solo la correspondencia. Por eso, no te angusties con lo que está sucediendo fuera de ti, sino más bien, fíjate lo que sucede dentro de ti. Detrás de todo suceso, por dramático que a ti te parezca, siempre existe un propósito de amor. Cuando empiezo a desmenuzar esa frase y logro comprenderla, me llenaré de paz y armonía, y no tendré conflictos porque estaré usando el pensamiento de amor. Si no logro este nivel de comprensión, entonces utilizaré pensamientos puros, que es dirigir la mente a cosas con las que yo me siento bien. Son todas las cosas con las que yo me siento feliz. Esos pensamientos no requieren sabiduría, solo requieren entrenamiento para poder dirigir el pensamiento a un punto. Con solo dejar de pensar en un problema que está consumiendo energía, la energía se recupera. Para poder limpiar la mente, utiliza la herramienta del agradecimiento. Porque la mente está contaminada de creencias falsas. Una creencia falsa es creer que alguien me hizo daño, creer que alguien me perjudicó, creer que alguien me traicionó. Nada de eso sucede. Las personas habrán cometido errores, pero el único que se hizo daño fui yo mismo. Yo no me había dado cuenta que tenía la capacidad de hacerme daño, y me di cuenta de que tenía esa capacidad cuando alguien cometió un error frente a mí. No fue el error el que me hizo daño, sino lo que yo hice con eso, hacerme daño a mí mismo. Si me doy cuenta de que tengo la capacidad de hacerme daño, también me doy cuenta de que tengo la capacidad de no hacérmelo. Y también me doy cuenta de que tengo la capacidad de sanarme. Le puedo agradecer a esa persona o a esa circunstancia el que me haya mostrado que tengo la capacidad de no hacerme daño. Sin él yo no me habría dado cuenta. Le voy a agradecer eso. Pero en ese momento ya no será mi enemigo. En el momento que le agradezca, eso dejará de ser mi enemigo. Será alguien a quien le agradeceré profundamente el beneficio que se produjo a través de él, no que él lo produjera. Entonces puedo decir, sin esa situación o sin esa persona, no habría logrado comprender tal cosa, y eso es muy valioso. Eso es el agradecimiento. Ahí se sana la mente.